Y creo que los niños van a su clase. ¿Cómo estamos? ¿De temperatura? ¿Podemos encender el aire? Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que espero que sea bendición para los graduados y para todos, pensando en las decisiones, algo que tenemos que hacer muchas veces todos los días. Y quiero hablar de 3 situaciones cuando tenemos que tomar tal vez diferentes ideas en las decisiones. La primera es cuando hay cambios en nuestra vida y lo que hace falta en este momento es la valentía. Vamos a ver un pasaje en Génesis, capítulo 12. Está aquí enfrente si quieren. Génesis 12, del 1 a 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pasaje es crucial para entender el corazón de Dios para todo el mundo. Pero quiero que nos concentremos en una parte de este texto, y es lo que dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos 11, cuando habla de la fe de Abraham. Porque lo que dice en la Biblia sobre este evento en la vida de Abraham es por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Pienso en esto y me recuerda un libro que en inglés se llama Stuck, que sería como atascado. Y habla de la dificultad a veces de tomar una decisión cuando estamos aferrados a algo en nuestro pasado o algo incluso en nuestro presente. Y Dios nos está llamando a otra cosa. A veces lo que necesitamos en nuestra vida es valentía para poder tomar un paso de fe sin saber exactamente a dónde vamos a llegar. Karen y yo estamos involucrados en el ministerio en el norte de África, trabajando en la traducción de la Biblia. Y sentí que Dios me estaba llamando a otra cosa. Mi personalidad, mi persona, quién era yo, estaba tan arraigada con esa idea de ser traductor que no quise
dejar atrás. Y duré un largo tiempo luchando con el Señor hasta decirle, bueno, entonces, yo soy tu hijo, mi identidad no es ser traductor. Y al hacer eso todavía no sabía qué iba a hacer, qué es lo que Dios tenía para nosotros. Pero veo la bendición de Dios porque poco después Él empezó a darme claridad. Lo que quiero decir es que a veces el Señor nos está llamando a hacer algo y lo que tenemos que hacer es tomar un poco de valentía y tomar un paso sin saber exactamente qué es lo que Dios tiene para nosotros. Una vez un niño que estaba con su familia, estaba jugando fuera, estaba divirtiéndose, pero de repente su papá lo llamó y dijo, hijo, agáchate al suelo lentamente. Y el chico lo hace. Después dice, arrástrate en el suelo hacia mí. Entonces el chico empieza a gatear así. Después dice, ok, ahora levántate y corra. El chico lo hace, obedece. Todos esos órdenes de su papá parecen muy raras. El chico estaba ahí divirtiéndose. ¿Para qué, papá? Pero él obedeció sin cuestionar. Y cuando llega a los brazos de su padre, el padre le muestra en el árbol donde estaba jugando una serpiente. El chico obedece y escapa del peligro. Pero si él se pone a discutir y decir, papá, ¿pero por qué? Estoy aquí. Corre un peligro. Dios nos da dirección muy clara en su palabra. Y a veces no entendemos el por qué. Pero nuestra parte es obedecer porque Él sabe el por qué. La segunda situación donde tenemos que aprender algo sobre cómo hacer decisiones es cuando hay confusión en nuestra vida. En los momentos de confusión, cuando nada tiene sentido, lo que necesitamos es confiar en Dios, necesitamos esperanza. Vamos a leer un pasaje del libro de Juan, un pasaje favorito mío. Eso es cuando el Señor Jesús ya ha sido crucificado y María llega muy temprano después del día de descanso, el sábado, para ungir su cuerpo. Dice, pero ella encuentra que no estaba el Señor. Dice, María estaba fuera llorando al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo,
Rabboni, que quiere decir maestro. Para mí, este pasaje es impactante. Lo que me impacta es la desesperación de María. Ella seguía al Señor Jesús. Está ahí cuando le crucificaron. Y todas sus esperanzas en ese momento cayeron abajo. Yo, estando en el norte de África, de repente me echaron del país. Y en ese momento, que fue muy inesperado, me quedé sin palabras. Todos mis planes cambiaron. Y yo no tenía la sensación de que Dios tenía el control de la situación, que Él estuviera en control. María, después de todo lo que le había pasado, al encontrar que incluso alguien ha robado el cuerpo del Señor, siente esta frustración, esta confusión, su última oportunidad de despedirse del Señor. Y fue demasiado. Y María no tenía un plan B, pero lo que me gusta de este momento en el texto es cuando ella no tiene un plan, lo que ella hace es, se queda ahí parada. No se mueve, no toma ninguna decisión, porque no sabe qué hacer. No es como Abraham, que Dios le había dicho claramente, salir de tu tierra. Pero había cosas que le querían atraer otra vez a su tierra. Y él tuvo que dejar esto y salir sin saber a dónde iba. En el caso de María, ella no sabe qué hacer. En esos momentos difíciles, lo que me gusta de este pasaje es que el Señor mismo se acerca a ella. Ella no puede buscar al Señor, Él la busca a ella. Y Él dice, estoy aquí. Y la llama por nombre. Si en tu vida llegas a algún momento en que no sabes qué hacer, todo parece caer abajo y dices, mi vida no tiene sentido, no sé qué hacer. Puedes estar confiado que Dios está ahí y puedes darte ese momento para esperar. Esperar que Dios te aclare la situación. Hay otro momento en la Biblia parecida cuando una persona no sabía qué hacer. Segunda de Reyes 4 habla de una mujer y su esposo que recibieron a un profeta y le daban de comer cuando pasaba por su aldea, por su pueblo. Él era una persona muy importante y ellos decidieron construirle una habitación en su casa para los momentos en que él pasara en su viaje, que podía quedar la noche ahí con ellos. Y estaba tan agradecido él que le pregunta a la mujer, ¿qué puedo hacer para ti? Si quieres, yo incluso tengo conexiones en el palacio. Puedo hablar con el rey. Y ella dice, no necesito nada, vivo con mi gente, estoy bien. Después se entera el profeta de que ella no tiene hijos. Entonces le dice, mira una cosa, por la bendición de Dios, Dios te va a dar un hijo el año que viene. Y ella no quiere creerlo, dice, no, Señor. Pero así es, que un año después tiene un hijo y el hijo crece.
Pero un día, ese niño cae enfermo y de repente muere. La mujer no sabe qué hacer. Dice la Biblia que salió de su casa con un siervo y fue a buscar el profeta Eliseo. Cuando llega al profeta, cae al suelo a sus pies y no dice nada. El profeta dice, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Ella dice, todo bien. Pero obviamente todo no estaba bien. Y ella seguía ahí, sin saber qué hacer. Finalmente ella le dice al profeta, ¿yo te pedí ese milagro de un hijo? No. ¿No te dije, estoy bien, que no necesito nada? En ese momento el profeta sabe cuál es el problema y va a la casa, resucita al hijo y le entrega otra vez a su mamá. Este pasaje también me impacta porque veo a esa mujer en esa situación sin palabras y sin saber qué hacer. Tal vez un poco diferente que María estaba en la tumba y no sabía ni siquiera en qué dirección tomar. Pero esa mujer sí sabía que podía ir y buscar el profeta. En la situación que estás, si ves que nada tiene sentido en tu vida y no sabes qué decisión tomar, puedes esperar que el Señor dé claridad. Puedes buscarle a Dios y decirle, Dios, yo no entiendo qué está pasando, porque tenemos un buen Padre. Ella no sabía qué pedir, su vida estaba rota, pero eso era suficiente. Solo expresarlo. La tercera situación, que es tal vez la mayoría de las veces en nuestra vida, es cuando no hemos escuchado necesariamente directamente del Señor que hagamos algo como Abraham. Y tampoco nuestra vida está en caos, está en crisis. No sabemos qué hacer porque no podemos ni siquiera tomar una decisión. Probablemente la gran mayoría de las decisiones que tomamos en nuestra vida son decisiones sobre qué hacer cuando hay dos opciones o más que son buenas. Y yo creo que lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere decirnos en esos momentos, es que busquemos sabiduría de Él. Eso dice en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quiero leer un poema que habla de esos momentos cuando tenemos buenas opciones. Es un poema por Robert Frost y se llama El camino no tomado. Dice, en un bosque se dividió un camino y apenado tuve que elegir. Me paré y miré cual peregrino el primero y su iluso destino.
pero su final no pude discernir. Tomé pues el otro también de agrado y quizás tenía atracción especial, pues era verdoso y menos usado, aunque en verdad yo lo vi transitado y en todo aspecto casi igual. Y esa mañana uno y otro dormía con mantos de hojas aún sin pisar. Dejé el primero para otro día, mas sabiendo que vía conduce a vía, dudé por ahí otra vez caminar. Con un suspiro esto contaré en un futuro determinado. El camino se dividió y sé que el menos transitado tomé, y eso toda la diferencia ha marcado. Este poema tiene en sus últimas líneas: tomé el camino menos transitado y eso marcó toda la diferencia. Y a veces se citan eso en las graduaciones para hablar de lo importante que es tomar unas decisiones buenas que te pueden cambiar tu vida. Y es así en algunas decisiones en nuestra vida. La decisión de seguir al Señor Jesús, de poner nuestra vida en sus manos y dejar que Él nos guíe, es algo que sí cambia toda nuestra vida. También hay decisiones que tomamos cuando Dios, en cierta forma, toma el control de la situación, porque son opciones igualmente buenas. Yo, por ejemplo, tenía que elegir dónde estudiar en la universidad. Fui a varias universidades, decidí ir a uno y es ahí donde me encontré con mi querida esposa. Imagínense, si hubiera elegido otra universidad. Pero el Señor está en control de esas cosas. No podemos prepararnos o planear una cosa así, pero sí podemos confiar en el Señor. Como dije, esas últimas líneas muchas veces se hablan en las graduaciones para hablar de elegir bien, porque eso puede determinar tu vida. Pero es curioso, yo no sabía esto hasta preparar este sermón, que el autor, Robert Frost, escribió ese poema para un amigo suyo que cuando caminaban por el bosque, este compañero siempre dudaba de qué camino tomar. Y al tomar uno, caminaron un poco y después este amigo le decía, hubiéramos tomado el otro, creo que hubiera sido mejor. Y Robert Frost escribió este poema para, en cierta forma, no burlarse de él, pero mostrarle de que las cosas no son así. Todas las decisiones de tu vida no van a ser tan importantes. Él lo escribió, eso toda la diferencia ha marcado como ironía. Muchos no lo saben, incluso este amigo, cuando Robert Frost le dijo, mira, pero eso es un chiste, eso no es serio. Su amigo le dijo, pero yo creo que nadie te va a entender que hablabas así de chiste. Bueno, yo creo que ambas cosas son importantes. Sí, hay decisiones que tomamos en nuestra vida que sí marcan una diferencia para toda nuestra vida. Pero a veces hay decisiones que tomamos que ambas decisiones, después de orar, de buscar en la palabra, de buscar consejo de otra gente,
podemos decir, yo creo que esta es la que voy a tomar. Y creo que la voluntad de Dios, que tenemos un Padre muy amoroso, y la voluntad de Dios nos guía. Él prepara un camino para nosotros, aunque nosotros decidimos, bueno, voy a esta universidad. El Señor ya lo tenía planeado. Cuando decidí, mi papá me dijo, no me gusta esta idea. Me dejó ir ahí. Bueno, yo pagaba, así que no podía decirme que no. Pero cuando un día vine a casa con Karen, mi papá me dijo, Marcos, ahora sí entiendo por qué el Señor te ha guiado a esa universidad. Yo no sabía. Mi papá no quería algo malo para mí, solo de su punto de vista pensaba, no, ahí no. Pero después vio la mano del Señor. Y yo creo que muchas veces así va a ser nuestra vida. Vamos a tomar la mejor decisión que podemos y vamos a confiar en el Señor. Con eso termino y yo sé que es muy temprano y lo siento. Es una de mis faltas que yo cuando preparo un mensaje parece que va a durar 30 minutos, pero no es así. Y pido disculpas. Una de las trampas que creo que el enemigo tiene para nosotros, por lo menos es algo contra que lucho yo, es estar pensando en un futuro. En lugar de estar contento con lo que estoy haciendo ahora, pienso, bueno, una vez que estoy ahí, todo va a ser bien. Una vez que hago esto, habré llegado. Y lo que yo tengo que hacer y lo que aprendo del Señor es estar presente donde estoy yo y reconocer que Dios me tiene en este momento para algo. En realidad lo que yo me digo a mí mismo varias veces durante la semana, cuando estoy esperando en una cola, por ejemplo, o cuando decido ir por un camino y no otro en el coche y me encuentro con un atasco y estoy esperando en mi coche. Y digo, habré ido por el otro camino. Pero no, estoy ahí esperando. En esos momentos me recuerdo a mí mismo, estoy donde debo de estar. Y estoy haciendo lo que debo de estar haciendo. Eso me ayuda a levantar mis ojos y ver qué está pasando. Y a veces el Señor me tiene en un sitio para algo. Pero si yo empiezo a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Una vez que llegue a casa y puedo terminar un trabajo, eso sí va a ser bueno. No. Dios nos da nuestra vida en momentos y tenemos que vivir esos momentos. En resumen, 3 situaciones donde tenemos que tomar decisiones. Cuando Dios nos está llamando a algo, tenemos que obedecer y necesitamos tener valentía para dejar tal vez algo seguro para obedecer a Dios. Segundo, cuando todo va abajo, nada tiene sentido, en lugar de dejarnos desesperados, Dios lo que pide de nosotros es que tengamos esperanza, que esperamos y que pensemos, Él me va a dar claridad en el momento. Si no tenemos fuerza,
Él va a venir a nosotros. Si tenemos fuerza, podemos buscarle a Él. Y la tercera situación es, la mayoría de las veces, cuando tenemos opciones buenas y no sabemos cuál es el mejor. Y en ese momento, según Santiago 1:5, podemos pedirle de Dios sabiduría. Y según la Biblia, Él nos la dará. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra que nos enseña y los ejemplos de la palabra que nos ayuda a entender cómo eres tú, un buen Padre. Te pido, Señor, una bendición sobre los graduados. Te pido, Señor, que a todos nosotros tengamos valentía cuando hace falta, confianza y esperanza cuando hace falta. Y, Señor, que tenemos la sabiduría que viene de ti cuando hace falta. En el nombre de Jesús.